clase número 5. Clase número 5. Vamos a compartir pantalla. Amén. Clase número 5. Historia de la Iglesia. Entramos ya a la parte final. Nos vamos acercando al tiempo actual. Vamos en la Iglesia moderna. Ya estamos entrando al siglo XX. Esta parte del estudio considera la Iglesia moderna como tal, marcando el inicio de este periodo en el fin de la Guerra de los 30 años, la Revolución Francesa a nivel de historia humana, el comunismo que surge también, movimientos restauracionistas en América y lo que a nosotros nos marca como cristianos, ¿cierto?, el auge del movimiento evangélico a nivel mundial, el crecimiento. Y termina esta parte con lo relativo al iniciando el siglo XX, ¿cierto?, el año 1900. Primer punto en revisión en la clase de hoy, tema relacionado con la racionalidad, la ilustración y sus efectos en la fe. ¿Ya? Esto está sujeto a lo que tenemos en el trabajo de la clase de hoy. Vimos cómo se da esta instancia donde vemos este concepto, la racionalidad y la ilustración. Estuvimos estudiando hasta la clase anterior que la Reforma partió con un cuestionamiento a malas prácticas, algunas doctrinas, algunos lineamientos de la Iglesia en su desarrollo administrativo, religioso y funcional. Y en paralelo, a nivel mundial, surgió un pensamiento que buscaba el cuestionamiento a todo lo que hasta ese momento se conocía, ¿ya? Y llegó un momento donde este cuestionamiento llegó a la Iglesia. Y así como se le aplicaban procedimientos racionales a la manera de pensar o creer las cosas, surge un movimiento intelectual llamado la Ilustración en el siglo XVIII. Este movimiento tuvo un impacto significativo a nivel mundial y donde más pegó fuerte fue en la religión. La Ilustración como movimiento humano a nivel mundial enfatizó la razón y la ciencia por sobre la superstición y por sobre una fe ciega, lo que llevó al cuestionamiento de muchos dogmas de la Iglesia, muchos dogmas religiosos, y buscar explicaciones más allá de lo religioso, sino que buscar respuesta a través de la racionalidad, o sea, el pensamiento humano. Esto trajo como resultado algunos efectos. Se empezó a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Los líderes de la Ilustración abogaban por la autonomía de la razón y a un movimiento que empezó a surgir en ese tiempo, que en la línea de pensamiento ilustrada a ellos no les cabía en la cabeza que la Iglesia fuera parte del Estado. Entonces ellos empezaron en este movimiento a impulsar que la Iglesia debía estar separada del Estado,
lo vimos nosotros en las clases anteriores, que la Iglesia llegó a tener un poder plenipotenciario por todo su envergadura absoluta. Y llegó un momento, después de la Reforma, donde el cuestionar no solamente a la Iglesia Católica, sino que este nuevo movimiento protestante también generó alguna discrepancia. Y esta línea de pensamiento en esta época de la historia humana, la Ilustración, desafió la autoridad de las instituciones religiosas. Surgió un movimiento religioso fuera de la Ilustración, pero una manera de pensar que se llamó el deísmo. Muchos de los líderes de la Ilustración comenzaron a rechazar la religión como algo tradicional. Y al contrario, no dejaron de creer en un ser supremo, por eso se alejaron de la religión como tal y empezaron a generar una cosmovisión llamada deísmo, que postulaba la existencia de un ser superior, pero sin necesidad de que este ser superior tuviera interacción con la creación. Entonces, esto generó también otro movimiento, la Ilustración, la secularización. Vemos que la Ilustración contribuyó a la secularización de la sociedad, separando firmemente ya la vida pública, la política de la religión. Todo esto siguió generando algunos efectos, una crítica acérrima en contra de la religión. Estos líderes de pensamiento ilustrado cuestionaron la validez de la fe religiosa, la necesidad de la ceremonia y los dogmas religiosos. En esta etapa de la historia humana comienza algo que en el tiempo antiguo no existía, que era el método científico. El método científico que hoy día es, incluso en los tiempos en que vivimos nosotros, es el caballito de batalla para cuestionar muchas veces nuestra fe. Pero nosotros, como buenos lectores de la Biblia y de otro material que nos ayude en nuestro conocimiento integral, debemos identificar que el método científico no tiene más allá de 300 años, 200, 300 años. Antes de que se inventara el método científico como validez para identificar cierto tipo de situaciones y darle una credibilidad mayor, no existía. Entonces aquí, en esta instancia donde vienen estas líneas de pensamiento nuevas, cosmovisión y el método científico, se empezó a cuestionar la fe, la necesidad de la ceremonia, los dogmas, y surgió también algo importante que muchos de los pensadores ilustrados, aunque rechazaban la religión tradicional, reconocían sí la importancia de una ley moral, de una ley ética, porque se consideraba como fundamental para una sociedad justa y pacífica. Entonces, luego de que este movimiento creciera y tuviera un auge importante, generó olitas o efectos, ¿cierto? La relación entre la fe y la razón es un tema complejo y ha sido objeto de debate a lo largo de la historia, incluso hasta el día de hoy. Nosotros, como cristianos, muchas veces somos cuestionados y enfrentados a ciertas situaciones donde se nos pone en tela de juicio nuestra fe en Cristo, y como argumentación se cuestiona la Biblia para nosotros. Pero es ahí donde nosotros debemos usar lo que Dios nos entrega como herramienta, como argumento para fortalecer nuestra base de expresión en este tipo de situación, ¿ya? Porque
Así como en ese tiempo surgió esta línea de pensamiento, la Ilustración, donde decía que lo más importante era la razón sobre lo que uno siente, muchos creían que la fe y la razón son incompatibles, incluso hasta el día de hoy. Hoy día mucha gente piensa que la ciencia y Dios son incompatibles, pero cuando uno empieza a investigar, uno empieza a nutrirse de conocimiento, tiene un argumento tan simple para rebatir este tipo de situaciones, incluso hasta el día de hoy, que así como la razón no tiene, no tiene una amalgama con respecto a la fe, la ciencia y Dios tampoco debieran ir en el mismo carril. Hasta el día de hoy se cuestiona. Pero uno investiga, uno adquiere conocimiento y llega a identificar que esto es algo totalmente absurdo, porque más del 70% de los premios Nobel de ciencias de los últimos 60 años, más del 60 al 70% son cristianos. Los científicos que a nivel mundial han salido galardonados con el premio Nobel de ciencia, en cualquiera de las ramas. Entonces eso echa por tierra cualquier argumento que hasta el día de hoy usted o yo podamos tener en conflicto en una conversación fuera de la iglesia, porque uno no solamente se relaciona con gente cristiana, uno se relaciona con gente mundana, con familia y conversa, con personas que tienen una línea de pensamiento intelectual un poco mayor o a nivel de pares. Y cuando se tocan este tipo de temas de la fe y la religión, siempre vienen los cuestionamientos. Pero uno a medida que se va nutriendo, va generando más argumentos y va generando confianza, sobre todo en la fe, porque en el contexto religioso se considera la fe como una creencia en algo que no se puede probar, sino que se acepta por autoridad o revelación. De hecho, en Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de situaciones, uno busca el razonamiento en ese tiempo de la iglesia moderna, cómo se generó esto, y probablemente surgió por la poca preparación de quienes pudieron haber defendido en algún momento la línea de pensamiento. Pero no es un cuestionamiento que podemos hacer hoy día, sino que hoy día está como un hecho histórico que es el que estamos reforzando. La razón como herramienta para comprenderla fue un efecto de la Ilustración. Algunos teólogos han argumentado que la razón puede ser utilizada para comprender la fe y para explicar sus fundamentos. Es lo que les decía recién. Si nosotros utilizamos la palabra de Dios como nuestra base o nuestra eh, carta de navegación en relación a nuestra relación con Dios, pero si lo fortalecemos con lectura complementaria que nos ayuden a este tipo de situaciones que en algún momento de la vida lo vamos a tener que tocar, vamos a tener que debatir con alguien, vamos a tener que argumentar nuestra fe, responder el por qué esto y por qué esto otro, ¿ya? Es importante que nosotros vayamos pidiéndole al Señor la sabiduría necesaria para abordar cierto tipo de situaciones, ¿ya? Como lo que ocurrió en ese tiempo. La búsqueda de una síntesis. Algunos pensadores han buscado una síntesis entre la fe y la razón, reconociendo la importancia de ambas en la comprensión del mundo y de la vida, ¿ya? Hoy día tenemos la consideración en esta clase a modo de resumen, que la Ilustración tuvo un impacto significativo en la fe religiosa, llevando un cuestionamiento de los dogmas tradicionales, a la búsqueda de explicaciones racionales para fenómenos religiosos. La relación entre la fe y la razón es un tema complejo, y ha sido un debate hasta el día de hoy. Algunos pensadores que lideraron la Ilustración en ese tiempo, podemos mencionar a John Locke, que defendió la tolerancia religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado, lo que implicaba un cuestionamiento a la autoridad religiosa. ¿Ya? Este varón defendía
que la iglesia tenía que estar lejos del Estado. ¿Por qué? Porque había un cuestionamiento de la autoridad. Recordemos que una de las muchas malas prácticas de la Edad Media y antes de la Reforma era que la iglesia tenía mucho poder. Mucho de los líderes religiosos eran puestos en posiciones de liderazgo mayor a cambio de un favor político, a cambio de un favor económico. Entonces, la autoridad estaba muy cuestionada. Otro varón que en ese tiempo también surgió como un pensador destacado fue Voltaire, que criticó la intolerancia religiosa y la superstición, abogando por la libertad de pensamiento y la razón. ¿Ya? Sacarlos de esta cajita cuadrada de la religión y una visualización mayor con una cosmovisión distinta a la cristiana. ¿Ya? Jean-Jacques Rousseau sostuvo la idea de que la religión natural, basada en la razón y la moralidad, era superior a las religiones reveladas. ¿Ya? Empezaron a ver este deísmo como visión potente en ese tiempo, estos grandes pensadores, grandes ilustradores, y hasta el día de hoy también es una corriente muy fuerte en el ámbito, en algunas líneas eruditas en los que uno se puede mover. Hay mucha gente que cree en Dios, ¿ya? Pues no necesariamente son cristianos, ¿ya? Y aquí vemos cómo esa corriente deísta se inició en ese tiempo, donde es como el deísmo es muy parecido a la cosmovisión hoy día agnóstica, es muy parecida, que ellos no creen ni descreen que exista un ser superior, no lo pueden probar que existe, pero tampoco pueden probar que no existe. Aquí los deístas, ellos creían y estaban seguros que había un ser superior, pero que él no tenía intervención en la creación. Que los creó y ahí arréglense ustedes como puedan. En paralelo surgieron movimientos orientados al tema de estudio, la iglesia, el pietismo y metodismo. Y hubieron dos personas clave aquí, Wesley y Whitefield. El pietismo y el metodismo, liderado por John Wesley y George Whitefield, a finales del siglo XVIII, enfatizaron ellos en esta manera nueva de enfrentar la religión protestante, ¿ya? Como una experiencia personal y la vida espiritual, diferenciándose de la teología más intelectual de la época, ¿ya? Donde estas corrientes intelectuales de ilustración veían a un Dios como a un creador lejano y que daba la posibilidad de que el hombre se las batiera por sí mismo. Pero esta línea de pensamiento, el pietismo alemán, con el metodismo, ¿cierto?, que surgió en ese tiempo, generaron un nuevo enfoque y una práctica distinta para fortalecer esta cosmovisión cristiana protestante que surgió resultante de la Reforma. El pietismo, ¿ya? Este movimiento religioso surgió en Alemania y se caracterizó por su énfasis en la fe personal, la experiencia religiosa y la vida práctica de un cristiano. Pietismo viene de piedad, ¿ya? Recordemos que la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, antes de la Reforma, se caracterizaba por ser una iglesia poco piadosa, poco misericordiosa, poco social, poca interacción con las bajas, con las líneas bajas de las congregaciones. ¿Ya? Estaban más orientados a la parte superior de sus congregaciones. ¿Ya? Pero aquí esta línea de pensamiento, el pietismo, buscaba ir a la fuente nuevamente, buscar más la línea de Jesús, una vida de piedad, buscaba llevar la fe a la vida cotidiana. Los pietistas buscaban promover una
una conversión real de la persona con énfasis en la oración, en la lectura bíblica y en la santidad. El pietismo reaccionó tan contra la teología escolástica y la formalidad religiosa que predominaban en la iglesia luterana y la iglesia reformada, que heredó algunas cosas del catolicismo en esta estructura de los cultos, ¿ya? Y aquí vemos cómo el pietismo se desvió un poco de esa línea de pensamiento y lo abrió más al pueblo, quiso ser más cercana a los fieles, incluyó, influyó en otros movimientos religiosos como el metodismo y el Gran Despertar, y contribuyó a la revitalización religiosa de Europa y América. Algunas principales características del pietismo: enfoque en la conversión personal, en la santificación, como dije, el estudio de la Biblia, la oración, el enfoque práctico en la vida religiosa, no solamente en el culto, no solamente el domingo, sino que en la vida diaria. ¿Les suena conocido eso? ¿Ya? Que nosotros generalmente lo traspasamos en los cultos, en las predicaciones, que la vida religiosa no solamente tiene que ser aquí el domingo, en estas 2 horas que estamos en el culto, porque ¿qué hacemos el resto de la semana? Esa era la línea de pensamiento del pietismo, que la vida cristiana religiosa tenía que ser un estilo de vida a diario, donde uno se encontrara, ¿ya? Y aquí ellos desafiaban las estructuras religiosas establecidas. Por otro lado, surgió también el metodismo como movimiento, con estos 2 varones, Wesley y Whitefield, quienes se inspiraron en los moravos y en el pietismo alemán. Ellos enfatizaban el metodismo, la lectura también, el estudio de la Biblia, así como el cambio de corazón, ¿ya? Ellos fortalecían esto, el hecho de en cambio de una nueva criatura, una conversión desde adentro hacia afuera, ¿ya? Y se inspiraron en el pietismo, como lo dije, en el moravismo, pero ellos, además de esos 2, agregaron un énfasis en la gracia de Dios, ¿ya? El metodismo incluyó eso, la gracia de Dios, la predicación, la formación de grupos pequeños para la instrucción más focalizada y el compañerismo, ¿ya? Así como vimos que el pietismo fue este movimiento que surgió en Alemania, el moravismo, los moravos, es un movimiento protestante que surgió en la República Checa, ¿ya? Es una de las denominaciones más antiguas protestantes de Europa, incluso en los tiempos actuales se llama la Iglesia Morava, ¿ya? Morava, donde tiene sus orígenes en la Iglesia Anglicana, con una respuesta a la apatía religiosa y la falta de experiencia personal. Diferencias con el pietismo: el metodismo mantuvo una relación más cercana con la Iglesia Anglicana, mientras que el pietismo fue más estricto con la estructura religiosa. Wesley y Whitefield se diferenciaron en su enfoque sobre la naturaleza de la expiación y de la salvación. John Wesley fue el fundador del metodismo. Él tenía una visión más gradual y menos radical sobre la santificación y la vida cristiana. Desarrolló un método de organización y disciplina para el movimiento metodista. Fue un teólogo, un ministro anglicano que fundó el movimiento metodista. Se destacó por su énfasis en la experiencia personal de la fe y su pasión por la predicación y por el trabajo social. Ojo, importante ese tema. Por su lado, George Whitefield, predicador evangelista muy popular, él tenía una visión más radical y emocional sobre la experiencia religiosa. Fue un líder clave en el gran despertar del cristianismo en América, ¿ya? Nosotros tuvimos la desventaja de haber sido colonizados por los españoles, porque adivinen, si nosotros hubiésemos sido colonizados por los ingleses, por los europeos protestantes, hoy día seríamos nosotros un continente a la inversa de cómo estamos hoy día. Hoy día la mayor fe cristiana en América del Sur es la cosmovisión cristiana católica.
porque fuimos colonizados por los españoles, ¿ya? Pero si hubiésemos sido colonizados por los ingleses, por los europeos protestantes, nosotros seríamos, ¿cierto? Así como los gringos, en esa identificación, ¿ya? Estados Unidos y Norteamérica tienen su porcentaje mayor cristiano protestante que cristiano católico. Y uno de sus líderes más importantes fue George Whitefield, que fue un evangelista anglicano conocido por su poderoso estilo de la predicación y su papel en el primer gran despertar de la iglesia cristiana en Estados Unidos, según la nueva enciclopedia de Georgia. ¿Qué relación hubo entre Wesley y Whitefield? Aparte de este desarrollo del pietismo y del metodismo, aunque ambos fueron amigos y colaboradores en los primeros años, habían diferencias teológicas y pastorales que llevaron a una eventual división en el movimiento metodista. Wesley, inicialmente calvinista, luego abrió su brazo al arminianismo, enfatizando en la gracia universal y el libre albedrío, mientras que Whitefield se mantuvo firme en su fe calvinista, cayendo en la predestinación. Ahí se generó un roce, no sé si les genera algo cercano a lo que hoy día pasa incluso en la iglesia protestante, ¿cierto? Evangélicas, que están estos movimientos que se chocan y hay divisiones. ¿Ya? Nos pasó a nosotros en la corporación hace un tiempo atrás, unos años atrás, un grupo de pastores que estaba firme con su postura calvinista y tuvieron que partir de la corporación. ¿Ya? No es de ahora, sino que viene desde siempre. En resumen, Wesley y Whitefield fueron figuras claves en el avivamiento religioso del siglo XVIII, pero sus caminos se separaron debido a estas diferencias antes mencionadas, ¿cierto? Sobre todo en su línea de pensamiento respecto a la salvación. Ahí están los dos, Wesley y Whitefield, aunque inicialmente fueron colegas y predicaban juntos, por hermano. Salían a predicar juntos, ellos, hacían el trabajo juntos. Pero por temas de su pensamiento, ¿cierto? Se separaron debido a su diferencia en la doctrina de la salvación. Whitefield se convirtió en un líder clave en el Gran Despertar, mientras que Wesley se enfocó más en la organización y en el desarrollo del movimiento metodista. En paralelo, se desarrollaron denominaciones protestantes, ¿ya? No salieron así de un momento a otro, sino que fue todo un desarrollo, ya que las iglesias protestantes como tal surgieron, ¿cierto?, en la Reforma, y ahí empezaron las primeras, pero de a poquitito empezaron a desarrollarse, principalmente en Europa, desafiando a la autoridad católica romana, y esta reforma dio origen a numerosas iglesias, corrientes religiosas, agrupadas bajo la denominación protestante. ¿Cómo surgieron? Lo sabemos, ¿cierto? A través de la Reforma. Luego de la Reforma, iniciada por Martín Lutero, se buscó, ¿cierto?, una reforma a la Iglesia Católica, criticando principalmente sus prácticas y doctrinas. Esto es clave, hermanitos, alumnos, amados, que Martín Lutero, él nunca buscó la división de la Iglesia, nunca buscó como objetivo fundamental destruir la Iglesia Católica, sino que él inicialmente generó este levantamiento criticando las prácticas y las doctrinas para que hubiera una reforma a la Iglesia Católica como tal. Pero esto finalmente no generó el objetivo que buscó, y por eso, ante la negativa, y lo vimos nosotros que el Concilio de Trento, lo único que se dio cuenta o le dio auge fue a la corrupción y el desorden que había en la iglesia, pero siguieron adorando imágenes, siguieron adorando a los santos, siguieron hablando del purgatorio, siguieron adorando a María. Entonces ahí ya no hubo nada más. Por eso se tuvo que dividir las corrientes de pensamiento, ¿ya? El cisma religioso, la reforma condujo a un cisma dentro del cristianismo, dando lugar a la creación de nuevas iglesias y denominaciones protestantes.
Diversas ramas protestantes surgieron de esto, como el luteranismo, el calvinismo, anglicanismo, el metodismo, entre otros. Algunas denominaciones que dejo aquí en la pauta: el luteranismo, originado por Martín Lutero, se centra en la justificación por la fe y la Biblia como única fuente de autoridad. Surge también el calvinismo, influenciado por Juan Calvino, enfatizando la soberanía de Dios y la predestinación. Anglicanismo se desarrolló en Inglaterra, manteniendo algunas tradiciones católicas y a la vez adoptando doctrinas protestantes. ¿Ya? Tenemos a los bautistas, que se caracterizan por la creencia del bautismo por inmersión, solo los adultos creyendo, ¿ya? Los bautistas tienen esa línea de pensamiento. A diferencia que en nuestra corporación, ¿cierto? Pentecostal Nazaret, nosotros tenemos dentro de nuestras bases doctrinales y principios el bautismo de infantes, ¿ya? Lo tenemos como tal. El metodismo, fundado por Wesley, se enfoca en la experiencia personal de la fe y la obra social. Después surgieron otras más denominaciones, ¿cierto?, a lo largo de la historia, como los pentecostales. Ahí estamos nosotros, ¿cierto? El adventismo, los anabatistas, entre otros. Características del desarrollo de las denominaciones protestantes. Aquí podemos identificar cómo surgen este tipo de instancias doctrinales, ¿cierto? Las denominaciones protestantes presentan una gran variedad en doctrinas y prácticas, vigente hasta el día de hoy. Pues hoy día nosotros como iglesia protestante está la diversidad de iglesias, diversidad de denominaciones, y en nuestro país tenemos vigente una normativa que no impide el desarrollo de nuevas corporaciones, nuevas denominaciones, sino que está el chip libre, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Que el Señor nos ayude. Enfoque en la Biblia. La Biblia es considerada la principal fuente de autoridad en la mayoría de las denominaciones protestantes, ¿ya? Esa es una característica fundamental del protestantismo, es que la Biblia es la fuente de autoridad en la mayoría de las denominaciones protestantes. Y si no leemos la Biblia, ¿cómo será nuestra fuente de autoridad? El Señor nos ayude, ¿ya? Por eso hay que reforzar el estudio bíblico, reforzar el deseo de tener una inmersión periódica en la palabra del Señor, nutrirse a diario. Buscan las denominaciones, ¿cierto? Buscan el enfoque experimental personal. Recordemos, a diferencia de la Iglesia Católica, hasta el día de hoy lo tiene, ellos tienen, perdón, un intermediario. Ellos tienen un intercesor o un interlocutor válido para que los congregados católicos no vayan a la presencia de Dios directo, sino que tienen al sacerdote que hace las veces de intermediario, o de sumo sacerdote, entre comillas, ¿ya? Pero la palabra de Dios nos dice en hebreo, ¿cierto?, que el único sacerdote y sumo sacerdote es Cristo. En hebreo lo dice. Que el Señor nos ayude. Enfoque en la experiencia personal. Nosotros hoy día tenemos como iglesia cristiana, aparte de la autoridad bíblica como tal, tenemos como autoridad máxima la fe, línea directa. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo. ¿Cierto? Aumento de la influencia. El protestantismo ha experimentado un crecimiento significativo en diferentes partes del mundo, especialmente en nuestro continente América y África, y también el impacto social que hoy día genera la iglesia cristiana evangélica protestante en impacto social, político, cultural en la historia de Europa y de otras regiones, expandiéndose hasta los días actuales. Otro tema de estudio también, la separación de la iglesia, Estado y la libertad religiosa.
Una de las consecuencias, ¿ya?, de estas líneas de pensamiento que surgieron en esta etapa de la historia humana, así como la Ilustración, generó este cuestionamiento al modo de vida religioso que con mira a la separación de la Iglesia del Estado. En la Edad Moderna, la relación entre la Iglesia y el Estado fue un tema central, ¿ya? Y principalmente marcado por qué cosa, por la ruptura, ¿ya?, de la entidad, de la unidad que había entre la Iglesia y el Estado. La Reforma comenzó en el siglo XVI, desafiando la autoridad de la Iglesia Católica, dando origen a muchas confesiones religiosas distintas, en este caso los protestantes, y esto llevó a una mayor diversidad religiosa y en algunos casos la separación de la Iglesia y el Estado. La idea de libertad religiosa, aunque no completamente establecida en la Iglesia moderna, comenzó a ganar terreno, y esto impulsado por pensadores como Voltaire y otros líderes reformadores que buscaban que la Iglesia se separara del Estado, que la Iglesia no tuviera poder sobre el Estado, que la Iglesia no ejerciera autoridad sobre el Estado, que la Iglesia no ejerciera ningún mecanismo de presión ni de administración en el Estado, sino que el Estado fuera autónomo. El impacto de la Reforma en la construcción de estados laicos, ¿ya? La Reforma y el cisma religioso. La Reforma protestante, liderada por Martín Lutero y otros reformadores, cuestionó la autoridad papal y los dogmas de la Iglesia Católica, lo que llevó a la formación de nuevas iglesias y una fragmentación de la unidad religiosa en Europa. Búsqueda de la laicidad. La Reforma también impulsó la idea de la laicidad, es decir, la separación de la Iglesia y del Estado, aunque esta idea no se implementó de forma universal en la Iglesia en la Edad Moderna, sino que más adelante se fue fortaleciendo hasta los tiempos actuales, ¿ya? Considerando que muchos de los países que hoy día están que vivimos en Chile y otros países, ¿cierto?, la Iglesia se separó del Estado recién ahora en el siglo XX, incluso a finales del siglo XX, a mediados, 1950 en adelante aproximadamente, ya fue un boom de esta separación de la Iglesia del Estado. Se generaron conflictos religiosos, poca tolerancia, la Reforma, la Contrarreforma generaron conflictos religiosos, se generaron guerras, como lo vimos en la clase anterior. Una de las más importantes, la guerra de los 30 años en Francia, cuando se luchaban la Iglesia protestante versus la Iglesia católica y todos los reinos o gobiernos que apoyaban a uno a otro, estableciendo estos mecanismos de poca tolerancia religiosa y coexistencia de diferentes confesiones a la libertad de conciencia. La idea de libertad de conciencia, el derecho de cada individuo a elegir su propia religión o creencia, fue un tema importante en la Edad Moderna, impulsada por los pensadores como Voltaire y reformadores. Hasta hace tiempo, antes de la Edad Moderna y de la Iglesia moderna, la libertad de conciencia no existía, ¿ya? ¿Por qué? Porque había una sola religión, la Iglesia Católica Apostólica Romana, después aparecieron las iglesias protestantes, y estuvo la posibilidad de que ahora el individuo podía elegir cuál era su religiosidad, su cosmovisión, su manera de relacionarse con Dios. Él tenía que elegir, podía existir ahora. Este impacto generó un desarrollo en la noción de libertad religiosa, parecido al tema anterior, aunque no se logró una plena libertad religiosa en la Edad Moderna. Así se comenzó a establecer las bases para este concepto, como la tolerancia a las diferentes confesiones religiosas y el reconocimiento de la libertad de conciencia. También se empezó a retomar este tema que lo vimos anteriormente, la secularización como un proceso gradual, es decir, la independencia del poder político respecto del poder eclesiástico. Fue un proceso gradual que se desarrolló en la Edad Moderna y culminó en la Iglesia contemporánea, en la Edad contemporánea, que es los tiempos actuales, ¿ya? Por ejemplo, Chile hoy día es una nación, un Estado laico, donde la Iglesia no tiene autoridad suprema o símil al Estado de Chile, ¿ya? La Iglesia no es un poder del Estado hoy día.
los poderes del Estado está el ejecutivo, legislativo y judicial. La Iglesia no es un poder, no tiene autoridad solamente a su jurisdicción religiosa. Ejemplo de Estado o instancia de monarquía donde la Iglesia y el Estado se separó y hubo libertad religiosa. En Inglaterra, la reforma anglicana encabezada por Enrique VIII marcó un punto de inflexión en la relación entre la Iglesia y el Estado, con el monarca asumiendo la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. En Alemania, la paz de Habsburgo estableció el principio Cyrus Regio, Eus Religio, que permitía a los príncipes elegir la religión de su territorio, lo que contribuyó a la fragmentación religiosa y a la tolerancia religiosa. Por su lado, en Francia, la figura del rey continuó siendo importante en la gestión de la Iglesia Católica, pero se observó un creciente interés por la libertad de conciencia, la tolerancia religiosa, influenciada por la Ilustración. Generalmente en Francia nacieron los principales movimientos de pensamiento en relación a esto, la Ilustración, ¿cierto? La Revolución Francesa, todos estos movimientos importantes surgen ahí en ese lado de Europa. En Estados Unidos, por su lado, la Declaración de la Independencia y la Constitución establecieron la libertad religiosa como un derecho fundamental y la separación de la Iglesia y del Estado. En resumen, la Edad Moderna fue un periodo crucial. ¿Para qué cosa? Para que esta relación entre la Iglesia y el Estado marcara una ruptura, ¿ya? La Iglesia dejó de ser un poder en los estados, en las monarquías, y empezó a buscarse la laicidad y el desarrollo gradual de la idea de la libertad religiosa. Si bien no se logró, como les dijo, en pleno en esa época, ni por completo se empezó a generar esto expansivo de la religiosidad con libertad. Se sentaron las bases para estos conceptos que se completaron en la Edad Moderna, que lo vamos a ver en la próxima clase. Conclusiones. Ya, estamos ya terminando. Las iglesias modernas en general se centraban en la adaptación a la sociedad contemporánea, la inclusión de tecnología y la promoción de la diversidad en la fe. Ha estado fortaleciendo su papel en la comunidad, atrayendo a nuevas generaciones y manteniendo su vigencia social y cultural. Recordemos, ¿cierto?, que con la invención tecnológica de la imprenta se hizo masiva la difusión de contenido religioso a través de difusión, de diversificar la fe, de la impresión de la Biblia como tal, la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, esto sirvió mucho para esta transición desde la Reforma a la edad moderna y la posterior contemporánea. El enfoque de la Iglesia moderna se puede resumir buscando, ¿cierto?, la inclusión, la diversidad, énfasis en la comunidad, la responsabilidad social, todo esto generando un contexto especial ya pronto a lo que es la Iglesia en la edad contemporánea, que es los tiempos actuales nuestros. Esto se generó una transición especial con el objetivo de fortalecer conceptos que se ven en la Iglesia en la actualidad. En la actualidad, hoy día se busca una instancia especial a modo de fortalecer la comunidad, el servicio social, el desarrollo, fortalecer y volver a las bases bíblicas como tal. Hoy día lo importante en esta transición y en este conocimiento de la Iglesia moderna nos lleva a la conclusión que cada momento de la vida de la Iglesia marca el desarrollo de conceptos que son base para lo que hoy día vivimos como cristianos. Todo esto no vino al azar, hay procesos, hay momentos que uno organiza y sustenta la fe
con conceptos que si no se hubiesen gestionado, si no se hubiesen gestado, hoy día no sé cómo sería la realidad de la iglesia contemporánea, que es la que hoy día vivimos nosotros. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Dejo abierta la posibilidad para quien quiera hacer algún aporte, alguna contribución a este periodo de la iglesia, llamado la iglesia moderna, ¿cierto? Donde se gestan las instancias más cuestionadoras quizás de la iglesia como tal, fuera de la reforma, donde se marca este hecho fundamental, que es lo que hoy día rige al mundo en el que vivimos, en los estados laicos, ¿ya? Así que el Señor les bendiga. Tenemos un par de minutitos para escuchar quién quiere hacer algún aporte o alguna consulta o duda. El Señor les bendiga. Micrófono abierto. Amén. Ahí tenemos una consulta. Mi pastor Alejandro, buenas tardes. Amén, mi pastor Abraham. Y referente a, por ejemplo, a esos movimientos unicitarios y todo eso, ¿en qué tiempo nacieron esos movimientos, mi pastor? ¿Tiene alguna idea usted de eso? ¿De cuáles movimientos, perdón? Unicitarios, los que no están de acuerdo a la Trinidad y todo eso. Los unicitarios. Específicamente, no lo voy a anotar aquí. Unicitarios. Unicitarios. Claro, porque ellos son movimientos que empezaron a negar el tema de la Trinidad y todo eso. Sí, No sé en sí, qué año comenzarían ellos, quiénes fueron sus líderes, no tengo idea, porque me interesa ese tema porque hay harto, en las redes sociales aparece mucho y estoy con la oreja muy parada porque hay teólogos que defienden a fondo lo que es la Trinidad y el movimiento unicitario son, pero más porfiados que los testigos de Jehová. sí, sí. Yo hoy día eh, es vital para nosotros en el rol pastoral y a modo de cultura general para todos los cristianos. Es importante que nosotros tengamos argumentos válidos y fortalecer nuestra fe en la sana doctrina, ¿cierto? Es como, yo siempre pongo el ejemplo de los cajeros o las cajeras en las que los que constantemente manejan dinero o que pasan billetes por sus manos. Ellos no trabajan con billetes falsos para reconocer los falsos, sino que ellos trabajan con los billetes verdaderos, ¿ya? Entonces, ¿ellos cómo identifican un billete falso? Cuando tiene características distintas a un billete verdadero. Entonces, lo que usted busca como referencia para hacer frente a este tipo de líneas de pensamiento, hoy día fortalece mucho a hacer frente a este tipo de situaciones. Sabemos hoy día que en las redes sociales, en Internet, no todo lo que está publicado, no todo lo que siempre está visible es verdadero. Entonces, estas líneas de pensamiento están sujetas a, 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 a desviar el foco, claro, porque tienen como argumento que la palabra Trinidad no está especificada en la Biblia. Ese es uno de sus principales argumentos. Dicen, si la Trinidad como tal no está. Entonces, si no está en la Biblia, es porque no está, ¿ya? Y muchas veces nosotros caemos en el error también de justificar algo con ese tipo de argumento, que si no está en la Biblia, no es válido. Entonces caemos en esa línea delgada
de argumentar algo con eso que finalmente puede ser un arma de doble filo para nosotros. Hay muchas cosas que en la Biblia son por interpretación, que uno a medida que va conociendo el desarrollo, la manera, lo vimos, está el contexto en el que se escribió cierto pasaje o cierto argumento, no específicamente va a decir y lo vamos a comprender. Entonces, yo me llevo de tareita eso, mi pastor Abraham, para identificar y tener claro Muchas gracias, muchas gracias. el año de surgimiento, los principales líderes, para que nos sirva de complemento para todo el grupo. Pastor Alejandro, Amén. encontré algo acá que habla con respecto al movimiento unicitario. Ayúdenos, mi pastor. Y dice que este movimiento, conocido también como pentecostalismo unicista o solo Jesús, surgió a principios del siglo XX. Específicamente en el año 1913, y sus raíces se remontan a un campamento pentecostal en Arroyo Seco, California, Estados Unidos, donde comenzaron a enfatizar la enseñanza de la unicidad de Dios y el bautismo en el nombre de Jesús. Amén. Y este movimiento se fortalece en 1916 con la formación de un grupo de ministros pentecostales que se unieron en torno a estas ideas. Amén. Amén, mi pastor Luis. En otras Gracias palabras, comenzó a principios del siglo XX. Amén. Claro, por eso, como lo que vimos nosotros es hasta la edad moderna, que el año 1900, ahora la edad contemporánea, nos corresponde revisar desde el año 1900 en adelante, y ahí probablemente voy a fortalecer lo que usted ya nos entregó. ¿Ya? Claro. Mi pastor Héctor Vivanco tiene la mano levantadita. Sí. Bueno, mire, yo quería hacer un alcance sobre esto porque yo hace unos años atrás tuve varias conversaciones con un hermano unicitario de aquí de Lebu. Tenía un fuerte conocimiento, pero también uno tiene que basar su conocimiento espiritual de la Biblia en base a lo que es la verdadera autoridad. Hay una cosa que nosotros tenemos que ver. En el capítulo 28 del libro de Mateo dice: id por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿ya? Y también una parte, en uno de los versículos dice, bautizándolos a ellos, como era la forma bautismal. ¿Y quién lo dijo? Fue Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Yo creo que esa es la manera y en que nosotros todos, los cristianos, se debiera bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos se basan en lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés, cuando les dijo: y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ver el contexto bajo el cual Pedro dijo eso. Él no se lo estaba diciendo a cualquier persona. Él le estaba enseñando al pueblo judío. El pueblo judío ya tenía a Jehová, tenía al Padre. Entonces ahora tenía que recepcionar en su conocimiento de Dios a Jesús, ¿cierto? Entonces por eso Pedro le dijo eso, pero ellos se toman de ese versículo para poder defender
su posición, en que Pedro lo dijo. Pero si yo tengo que poner en el contexto a Pedro y a Jesús, ¿a quién tengo que obedecer en realidad? Amén. La autoridad proviene de nuestro Dios. Sí. Sí. Importante lo que dice usted, mi pastor Héctor, porque claro, está siempre el contexto donde, sí, lo más complicado es cuando un texto se saca de contexto, que siempre nos han dicho. Entonces, me voy a adelantar un poquitito, hay un curso, no sé en cuánto tiempo más les va a tocar a usted, que se llama Religiones Comparadas. Y ahí, ahí uno aprende las religiones que hoy día, me parece que se toca el tema de lo unicitario, donde hay textos que ellos lo defienden a muerte con respecto a situaciones que incluso tergiversan. Sabemos que los testigos de Jehová, ellos tienen una Biblia a la pinta de ellos, totalmente adulterada, ¿ya? Y hay otro, por ejemplo, están los mormones que le dan más importancia al libro del Mormón que la Biblia. Y así hay una cantidad de cosmovisiones que, es más, yo el fin de semana hubo una actividad acá en Constitución, ¿ya? Y no quiero alargarme mucho, no sé cuánto tiempo más tenemos del hermano Julio, pero hubo una actividad acá en Constitución. Pastor Alejandro, 5 minutitos y Ya. vamos cerrando la clase. Ya. Que se Para quede dormido más, hermano Julio. cerrar la intervención, hubo una actividad acá en Constitución y conversé con un hermano que se me acercó, me dijo, pastor, ¿sabe qué? Dentro de la confianza, me dijo, yo, ¿sabe qué? Cuando acepté al Señor y todo, me contó su historia, me dijo, yo, antes de llegar acá a la iglesia, iba a una iglesia por aquí cerquita, y dijo, en esa iglesia, no me va a creer, pastor, en esta iglesia, el líder que teníamos, él decía que Jesús no era el Hijo de Dios. Ellos decían que Dios había enviado a un hombre, que no era Jesús, para que él tomara ese rol, pero era un hombre común y corriente. Entonces, y yo decía, pensaba en mí, cómo se distorsiona la palabra de Dios en el acomodo de esta situación, y aquí probablemente nos vayamos al opuesto de lo unicitario, totalmente distinto a la fe cristiana nuestra respecto a esta manera de pensar, pero yo me quedo con lo que dice Gálatas, ¿no? Gálatas dice que si viene un ángel, ¿cierto? O otro a predicar un evangelio distinto, ayúdenme ustedes, sea Maldito. maldito, Anatema. anatema, ¿cierto? Y vuelvo al ejemplo del cajero. El cajero no estudia el billete falso, el cajero estudia el billete verdadero, con sus manos, el billete de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000. Lo conocen al rey del derecho. Entonces le llega un billete falso, al tiro. Nosotros, entre más nos involucremos con la palabra de Dios, más sabiduría pidamos de lo alto, más inteligencia religiosa y bíblica le pidamos al Señor, más seguros vamos a estar en este tipo de cosas, porque insisto, nosotros no nos movemos en un ambiente, en una burbuja donde estén solamente los pentecostales Nazaret de Nebu, que vivan solamente ellos. No, pues, si uno está todo el día material, en el colegio, en la universidad, en la misma familia, si hasta en un hogar de repente, no todos son cristianos, y se dan este tipo de cosas. Así que, última intervención ahí a nuestro hermano Stalin, antes que nos corten la... Hola, buenas tardes, mi pastor. Hola a todos. Dios los bendiga. Solamente una pura consulta, mi pastor. ¿Afecta a nuestra salvación el bautismo por inversión o por aspersión? Lo que pasa es que el bautismo
no tiene relación con la salvación, porque es un paso previo como señal de pacto de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Se fija? Porque la salvación es del Señor, pues. Y claro, incluso yo cito, y lo he escuchado muchas veces, y aquí capaz que nos metamos en la pata de los caballos, así que corte nomás, hermano Julio. No sé, se defiende esto de el bautismo en el río, bautismo en aspersión y todo. Una persona se puede bautizar 10 veces en el río y no está el bautismo, el verdadero, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que Es que eso sería bueno. Lo que pasa es que eso sale entre las bases de nuestra doctrina como IPN, y puede ser que, bueno, esta como es labor pastoral en sí de enseñársela a la iglesia para que no pudiera existir una duda en ese tema. Es decir, que pueda ser sea por inversión o por aspersión, nosotros no lo tomamos de una manera que pueda afectar a nuestra salvación, sino que primeramente, claro, el bautismo del Espíritu Santo, sobre todo en nuestra vida, se va a manifestar siempre por la obra. Es decir, si aunque yo me sumerja 20 veces en el río, es decir, si no hay un cambio en mi vida, no hay algo diferente que lo que solamente lo hace el Espíritu Santo, transformar a las personas, sí, no va a valer de nada. Así que sí, amén. Amén, así que Dios les bendiga, Dios les guarde. No sé si hay que tomar una fotito final, hermano Julio. Sí, ¿Ya la pastor. tomó? No, estoy aquí. Es que lo que pasa es que estos temas son bastante interesantes, pero también hay que tomarlo con harta madurez, porque Claro. solamente en este tiempo hay que tomarse de esto que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento nos llevará a entender todo esto, dentro de todas las cosas. Ya que igual usted también trataba anteriormente, solamente cortito, de mucho el tema de lo que pasó acá, de este tema en la misión también, del calvinismo, tantas cosas. Entonces, igual hay iglesias que hoy día lamentablemente eran pentecostales y hoy día cambiaron todas sus reformas, hoy día son iglesias reformadas. Entonces, eso también lleva a un retroceso, a buscar otras cosas. Entonces, creo que el conocimiento es buscar la palabra del Señor, más que todo, sobre todas las cosas. Amén. ¿Vamos a sacar la fotito, pastor? Ya, porque si no, Amén. el tema está bastante interesante, pero esto va por un debate bien largo. Así Voy a que, cambiar con el pastor Andrés, mejor me gustó este horario. No. usted podría ya la idea de abrir un debate, pero en un minuto, en un tiempo, así, pero Sí, adelante. sí. Está bueno el tema. Amén. Vamos a sacar la fotito para que activen sus cámaras, por favor. Activen sus cámaras ahí, pongan su mejor rostro, su rostro pentecostal. Todo eso. Ahí está el pastor. Listo, ya. Vamos a sacar fotitos. Vamos con una. Vamos con la otra. Voy a sacar 3 ya. Para los que no alcanzan. Y vamos con la última. Ya, pastor. Ahí usted termina la clase. Perfecto. Oramos al Señor, no sé si terminan orando, pero me gusta Amén. orar al principio y al final. Ya, lo voy a dar en la oportunidad a nuestra hermana Alejandra Lara de Talca que nos lleve la oración final, poniendo la bendición del Señor.